Y si ustedes tienen sentido del humor como nosotros, seguramente es una canción que disfrutarán. O por lo menos, cabrón, es una canción que en sí no les va a desagradar. Por eso yo a cabrón la banco. Tiempos de otoño por fin han llegado, los he esperado desde que terminaron. Tiempos de otoño con guantes en la mano, las nubes cincuenteras y el corazón helado. Quiero entender que el dolor no existe. Quiero saber si es que aún estás triste. Tiempos de otoño, el humo de mis labios casi estufas brillantes, algodones usados. Tiempos de otoño, en el piso helado pierdes la lucidez, se oscurece temprano. Quiero entender que el dolor no existe. Quiero saber si es que aún estás triste. Y así es como llegamos a una de mis canciones favoritas del disco, que sin duda alguna es Tear. Uf, amigas y super rockeros del cómic. La verdad es que sin duda alguna esta es una de mis baladas favoritas de los Red Hot Chili Peppers. La considero una belleza absoluta, ya que ofrece melodías vocales hermosas a lo largo de toda la canción. Y no solo vocales, sino también instrumentales. De hecho, mi parte favorita es el precioso solazo en que se tira John Frusciante a los 2 minutos con 15 segundos. También me encanta el estribillo celestial y soñador. Y por supuesto que también destaco el solazo de trompeta que escuchamos a los 3 minutos con 45 segundos. Este solazo de trompeta lo tocó Flea, ya que no olvidemos que él, además de ser un excelente bajista, también uno de los primeros instrumentos que tocó fue la trompeta. Entonces se me hace muy certero haber incluido los dotes de Flea como trompetista en Tear. La verdad es que habla muy bien de la creatividad y de lo abiertos que están musicalmente los Red Hot Chili Peppers durante la creación de este disco llamado By the Way. Y tal como la preciosa Tear es una de mis canciones favoritas de By the Way, también de aquí en adelante el disco de aquí a que acaba está lleno de canciones favoritas mías y son todas consecutivas. Entonces, para mí, desde Tear para abajo, el disco agarra un vuelo impresionante, que es un vuelo que también tenía las primeras canciones. Diría que lo más, entre comillas, débil del disco se encuentra a la mitad, que también pienso que hay temazos en la mitad, por supuesto, como I Could Die For You o Throw Away Your Television. Pero una de las canciones que más me gustan, en que ya empieza a aparecer en el tramo final de este álbum y que considero que está bastante infravalorada, es On Mercury, la cual, al igual que Can't Stop, la considero una de las canciones más necesarias del disco. ¿Por qué necesarias? Porque, como hemos mencionado a lo largo del video, By the Way es un disco muy popero, muy melódico, por momentos muy melancólico también, y por ende a veces faltan canciones con fuerza, por así decirlo, o canciones más rockeras o más dinámicas. Y yo diría que Throw Away Your Television era un tema bastante rockero y dinámico, y Can't Stop es el tema funky del disco. Y yo diría que On Mercury es otra de las canciones dinámicas del disco, que la verdad es que me parece muy necesaria en el disco para descansar un poco de las melodías melosas, por así decirlo, que me encantan, pero que en un disco de más de 1 hora de duración como este, que siempre te ofrezca melodías melosas, puede llegar a cansar a algunas personas. En mi caso no, porque el estilo me encanta, pero entiendo que a alguien que quizás no le va mucho este estilo o que le gusta, pero no le apasiona como a mí, puede llegar a cansarle que el disco tenga tantas melodías melosas en la mayoría de las canciones. Entonces, por eso es que un tema como On Mercury me encanta. Y eso que también es bastante melódico. Pero a lo que voy es que, si bien es muy popera y te bombardea con pegajosas melodías vocales a todo momento,
es una de las canciones más movidas del disco. Por eso menciono esto, ya que no es triste como Tear o I Could Die For You, sino que es frenética, rockera y yo diría que hasta bailable. Y eso me encanta porque siento que le da versatilidad a By the Way. Y me encanta el trabajo de Chad Smith en la batería y las melodías vocales de Anthony Kiedis. Y me gusta mucho la presencia de los bocinazos sampleados. Es como que usaron unas bocinas de sampler, o esa idea o esa impresión me da al menos. Y la verdad es que la considero necesaria para el disco y considero que es el aperitivo que nos dirige a uno de los mejores momentos de toda la discografía de los Red Hot Chili Peppers, que es la trilogía de canciones que finaliza el disco. Esta alucinante trilogía empieza con mi favorita de las tres, la cual es Minor Thing. You're just a minor thing, you're just a minor king. Uff, amigas y super rockeros del cómic, se me hace imposible olvidar el espectacular arranque que tiene este temazo, con la banda entrando junta y completa, eh, sonando como uno solo, como un ente individual, Chad Smith dándolo todo en la batería, al igual que Flea, con Fruciante usando su guitarra casi como una tabla de surf sobre la música, con un Anthony Kiedis melódico pero entretenido, cantando una melodía exquisita, dejándose llevar por la música y derrochando un flow increíble a los 40 segundos. Y aunque mi parte favorita de la canción no es todo lo que ocurre al principio con las melodías vocales y lo espectacular que toca la banda, que es increíble, sino que mi parte favorita es la coda instrumental, con ese hermosísimo llanto que expulsa Fruciante de su guitarra, que es alucinante y para mí me parece brutal, la verdad, me parece increíble y me vuela la cabeza. Minor Thing es una canción que me encanta de principio a fin. De las últimas tres canciones del disco, esta es la que más me gusta personalmente. O por lo menos a día de hoy es así. Y para mí Minor Thing es una canción simplemente perfecta, con los detalles precisos, los justos y necesarios, y que cada detalle, cada sonido que agrega la canción, eh, digamos que no hace más que engrandecerla. La verdad es que es un temazo alucinante Minor Thing. Contemplamos dos mariposas blanquitas jugar, las flores en el kiosco nunca vamos a olvidar. No la podré volver a ver. La oportunidad se fue tras la caída de unas lágrimas. Hoy solo me queda agradecer todo lo que vivimos junto a usted. Y seguimos esta trilogía alucinante con quizás la más hermosa de las tres, la cual sería War Tape. Uff, amigas y super rockeros del cómic. War Tape tiene una base rítmica soñadora de Flea y Chad Smith. También tiene una preciosa melodía vocal de Anthony Kiedis en las estrofas, que se vuelve más emocionante y poderosa en el estribillo, el cual se siente como un verdadero golpe de aire fresco, con Anthony y John Frusciante cantando juntos melodías supremas, y logran tocar el reino majestuoso del pop rock. Y la verdad es que yo siento que de verdad... Error. Con Anthony y John cantando juntos melodías supremas, que son de mi deleite. Con Anthony y John
cantando melodías supremas que son de mi completo deleite. Pero yo creo que de verdad los Red Hot Chili Peppers logran tocar el reino majestuoso del pop rock con el maravilloso cambio melódico que ocurre a los 2 minutos con 44 segundos, el cual es sencillamente alucinante. Ahí están en el reino sagrado del pop rock, junto a los Beatles, junto a los Beach Boys y junto a un montón de bandas de pop rock. La mayoría son de Inglaterra, pero los Red Hot Chili Peppers son gringos y se colaron ahí porque los Red Hot Chili Peppers tienen muy buen gusto para el pop y las melodías vocales y lo demuestran en todo By the Way y en varias canciones de su discografía. Y la verdad es que es impresionante. Yo creo que en serio es increíble War Tape. Para mí, con canciones como War Tape, los Red Hot Chili Peppers alcanzan esa liga. Y no estoy exagerando, en serio. Es un lujo que pocos compositores de pop rock se pueden dar. Y la verdad es que para mí War Tape es una canción simplemente perfecta, tal como Minor Think. Para mí es 10 de 10, 1000 de 10 si se me permite, y es una belleza absoluta. Canción perfecta en el estado más puro de la palabra. Y así llegamos a Venice Queen. Uf, la cual sin duda alguna es la más épica de las tres. Y empieza nebulosa con un tímido riff punteado de Frusciante en la guitarra. Flea y Chad lo animan acompañándolo, al igual que la voz de Anthony, la cual hace acto de presencia segundos después, para que después la propia voz y coros de Frusciante se una a la de Anthony hasta que Frusciante rompe la canción absolutamente con un rasgueo de guitarra acústica, el cual es muy poderoso, y se le escucha a Chad Smith unirse de forma espectacular, de verdad como si surfeara sobre la música, y nunca mejor dicho porque los Chili Peppers son de California, y de verdad que es impresionante cómo se une Chad Smith a la música, y cómo después se une Flea en el bajo, creando una coda magistral, la cual representa el momento más épico del disco, donde vuelven a tocar el cielo y no bajan de ahí, porque no pueden parar. Y lo digo más que nada porque, por cierto, los Red Hot Chili Peppers tocaron El Reino del Pop en By the Way, por cierto. Se le une Chad Smith de forma espectacular, al igual que Flea en el bajo, creando una coda instrumental, la cual representa el momento más épico del disco, donde los Red Hot Chili Peppers vuelven a tocar el cielo y no bajan de ahí, porque no pueden parar, porque, por cierto, ellos en este disco dominan el pop rock y ellos básicamente dominan un lenguaje universal. Un día en la cárcel es lo peor. No puedo decir que fue un accidente, una loca confusión de mi mente. Espero haberlo dejado inconsciente. Con ser drogadicto ya me es suficiente. No puedo demostrar mi inocencia. Entiendo que nadie me tenga clemencia. Lo justo sería aumentar mi sentencia, aunque no quiero vivir la experiencia de ser un preso más dentro de este lugar. Siempre voy a llorar cuando empiece a recordar cuando estaba en libertad y maté una amistad. Si no me tienen piedad, no los culpo, es la verdad. Un día en la cárcel es lo peor. Ni querrás hablar de encarar tu destino en ese horrible lugar. Que vivos porque tengo suerte, intenten matarlo, merezco la muerte. Desintoxicado, soy inteligente, pero drogado no soy inocente. Mi estado mental es muy decadente, aunque comprendo perfectamente la gravedad del incidente. No quiero mentir, ocultarlo a la gente por culpa de la cocaína. Mi mente acabó en la ruina, quiero una sana rutina que reempiece mi vida desde cero, sin pecados. Cada vez que estoy calmado, toco un cielo dorado que yo mismo he creado. Un día en la cárcel es lo peor. No querrás hablar de encarar tu destino en ese horrible lugar. Y es que un
Y para concluir, bueno, amigas y super rockeros el cómic, la verdad es que tengo muchísimas ganas de concluir finalmente mi opinión de By the Way, de Red Hot Chili Peppers, porque tal como les comenté al principio del video, este es mi disco favorito de la banda y debo decir que los Red Hot Chili Peppers son una de las bandas favoritas de mi vida y me gustan de hace varios años. Sin embargo, no sé por qué siempre les he dedicado muy pocos videos. No tengo una explicación para eso. Supongo que hablo de tantas bandas de rock clásicas en el canal que simplemente le he dedicado pocos videos a los Chili Peppers, lo cual me extraña porque es una banda que escucho muy a menudo y es una de mis bandas favoritas de la vida. No está en mi top 5, ya que en mi top 5, como saben, están los Beatles, que son mi banda favorita, los Rolling Stones, que son mi segunda banda favorita, Linkin Park, que son mi tercera banda favorita. La cuarta y la quinta no la tengo muy clara, pueden ser los Creedence, The Police, Los Prisioneros, Soda Stereo. Yo creo que los Red Hot Chili Peppers están en mi top 15 y a veces en mi top 10 dependiendo del día de mis bandas favoritas de toda la vida, pero yo creo que en un top 15 sí o sí los Red Hot Chili Peppers están. Son una banda que me gusta mucho, no está más arriba debido a que tengo que ser muy sincero con ustedes, los primeros discos de los Red Hot Chili Peppers a mí no me gustan y yo no voy a opinar de esos discos porque no los disfruto, entonces no vale la pena que opine de ellos porque no conecto con ellos simplemente, entonces no creo que pueda ofrecer mucho al respecto. A los primeros discos de la banda me refiero a los primeros tres. El debut, que se llama The Red Hot Chili Peppers de 1984, el Freaky Styley del 85 y el de Mofo Party Plan. Siempre me cuesta decir el nombre de ese disco, pero que es del 87, que ese es el que más me gusta de los tres, pero tampoco me alucina. A mí los Red Hot Chili Peppers me empiezan a gustar desde el Mother's Milk en adelante. Para mí este es el primer gran disco de los Red Hot Chili Peppers, del cual ya opinamos en el canal de Super Chino. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace que los va a dirigir a una lista de reproducción que tiene todos los videos que he hecho en el canal de Super Chino opinando de discos musicales de todas las épocas, desde la década de los 50 hasta ahora. Y de todos los géneros, pero mayormente son bandas de rock o si no artistas de pop y algún que otro rapero, pero bueno, que son los estilos que más me gustan. Y entre esos videos se encontrarán a los Red Hot Chili Peppers, que no he hecho muchos, pero el que he publicado hasta ahora contando este sería el del Mother's Milk, que opiné de este disco hace años en 2021. Y bueno, el Mother's Milk a mí me gusta mucho, yo no creo que sea una obra maestra en todo caso, del 1 al 10 no me parece un 10 de 10, me parece un 8 de 10, 9 de 10 si es que te gusta mucho, pero es un gran disco Mother's Milk, muy bueno. Para mí es su primer disco verdaderamente bueno, con todo el respeto a los anteriores, que tampoco pienso que sean horribles ni malos, pero para mí son regulares. Y más que nada no me gustan también. Pero quiero dejar en claro que a mí los Red Hot Chili Peppers me gustan también sin John Frusciante, porque hay mucha gente que le gustan los Red Hot Chili Peppers efectivamente desde Mother's Milk en adelante, tal como a mí, pero porque entró John Frusciante. Y debo decir que los Red Hot Chili Peppers sin John Frusciante son una gran banda también, pero sí que es cierto que cuando está John Frusciante son aún mejor. Yo creo que por el bien de la humanidad, John Frusciante tiene que estar en los Red Hot Chili Peppers, a pesar de que estando en la banda han pasado situaciones muy complicadas. O sea, él se ha salido 2 veces de la banda y ha vuelto 2 veces. Y espero que no vuelva a salirse de nuevo. Que si se vuelva a salir, puede que vuelva de nuevo, pero no sé, quizás ya no sean tan jóvenes para hacer esa dinámica de nuevo, qué sé yo, pero nunca se sabe. Pero John Frusciante es como un boomerang, o sea, se va y vuelve. Y las veces que John Frusciante está en la banda, para mí siempre aporta un montón. Y debo decir que los Red Hot Chili Peppers, antes de la llegada de John Frusciante, eran una banda muy buena. Que a mí no me gustan tanto los primeros discos, pero sí eran una banda que hay que reconocerle que tenían un sonido muy innovador para la época.
que no lograron ser famosos con sus primeros tres discos. Yo creo que en parte porque hacer ese sonido de mezclar rock con funk y con vocales medias rapeadas por parte de Anthony, hacer eso en 1984, 1985 era rarísimo. Eso recién estaban haciendo y de hecho ese tipo de sonidos tendría mucho más sentido ya en los 90. Entonces los Red Hot Chili Peppers en ese sentido siento que son una banda adelantada a su tiempo. Sin embargo, yo creo que en sus primeros tres discos, yo creo que tenían indicios de que querían hacer ese sonido, o sea, hacían ese sonido, pero siento que no lograban encontrar la fórmula o no lograban como hacer canciones sublimes con ese género que tocaban, esa mezcla extraña, como que quedaba en eso, con una mezcla extraña, con un muy buen bajista como Les Flea, que siempre fue buen bajista. Y también yo siento que Anthony Kiedis en los primeros discos no cantaba tan bien como lo cantaría después. Anthony nunca ha sido un cantante espectacular al nivel de Freddie Mercury o de cantantes legendarios del rock, pero sí que para mí Anthony es un muy buen cantante, muy cumplidor, y que para mí en cada disco de los Red Hot Chili Peppers fue mejorando. Para mí, por ejemplo, el salto que tiene en Mother's Milk ya canta bastante bien, a diferencia de los discos anteriores. Pero yo creo que de Mother's Milk a Blood Sugar Sex Magic, vocalmente y en cuanto a carisma, tiene un salto increíble. Entonces, por eso el Anthony Kiedis que nos encontramos en By the Way es alucinante. Es Anthony Kiedis en su prime. Eh, y debo decir que, claro, a mí no me gustan mucho los primeros discos, los Red Hot Chili Peppers, como les dije, pero a mí también me gustan los Red Hot Chili Peppers sin John Frusciante, porque el disco One Hot Minute, que no es de mis favoritos, pero sí es un disco que yo encuentro que es increíble, para mí es uno de los mejores discos de los 90. Ese disco es un gran disco y yo lo disfruto bastante. No es de mis favoritos, pero sí me gusta, y ahí no está John Frusciante, sino que está Dave Navarro, el cual también es un gran guitarrista. Y también me gustan incluso los dos discos que los Red Hot Chili Peppers hicieron después de la segunda salida de John Frusciante. Porque cuando publicaron Stadium Arcadium, pocos años después John Frusciante se volvió a salir y publicaron dos discos que son I'm With You de 2011, que es cierto que no es de los mejores. A mí igual hay varias canciones que me gustan de ese disco. Y el de Getaway de 2016, que este disco me gusta aún más. Encuentro que este disco es muy bueno este disco. Y en esos dos discos toca Josh Klinghoffer, que también encuentro que es un muy buen guitarrista. Pero claro, indiscutiblemente el mejor guitarrista que tuvieron los Red Hot Chili Peppers fue y es John Frusciante, y por eso me alegra mucho que en los dos más recientes discos de la banda haya vuelto, en el Unlimited Love y en el Return of the Dream Canteen. Y claro, resulta que los Red Hot Chili Peppers, después del Mother's Milk, publican Blood Sugar Sex Magic, el cual, en mi opinión y en opinión de muchas personas, es el mejor disco de la banda. Y fíjense que Blood Sugar Sex Magic no es mi favorito. Diría que es mi cuarto favorito, porque hay tres discos de los Chili Peppers que me gustan más que Blood Sugar Sex Magic. Primero sería el Californication, que me encanta. Para mí es el mejor regreso de la historia del rock. También me gusta más el Stadium Arcadium, que es un disco muy largo y quizás es cierto que tenga mucho relleno por ser doble, pero a pesar de eso, yo sé que este disco es inferior a Blood Sugar, pero me gusta más este disco que Blood Sugar en lo personal. Sé que no es mejor que Blood Sugar, pero me gusta más Stadium Arcadium a nivel de gusto. Y también, por supuesto, me gusta más By the Way, que como les dije es mi disco favorito de los Chili Peppers. Y para mí Blood Sugar Sex Magic es el mejor disco de la banda porque el sonido que ellos querían hacer desde el inicio de su carrera, desde su primer disco, para mí cobra completo sentido y logran consolidarlo y logran hacerlo completamente influencial y hacer escuela con ese sonido con Blood Sugar Sex Magic. Es el disco donde el rock, el funk, las estrofas rapeadas y también las melodías vocales poperas, por así decirlo, coexisten todo al mismo tiempo y no se siente disonante, sino que se siente todo natural y que se siente todo mágico. Blood Sugar Sex Magic es un disco mágico, es un disco alucinante y es un disco que para mí es 1000 de 10 y para mí es uno de los mejores discos de la historia de la humanidad, que quizás es muy largo, pero para mí no tiene ninguna canción mala. Y en todo caso, desde el Blood Sugar en adelante, casi todos los discos de los Red Hot Chili Peppers pecan de ser largos.
incluyendo By the Way. Lo que pasa es que en Blood Sugar estaban inspiradísimos, entonces por eso no se siente que Blood Sugar tenga relleno, a pesar de que es larguísimo. Pero One Hot Minute también es súper largo, Californication lo mismo, By the Way también es muy largo, y Stadium Arcadium ni se diga, entonces por eso mismo ustedes saben que a mí no me gusta mucho que las bandas hagan discos largos. Eh, para mí tiene que estar muy bien justificado, ya sea por concepto, porque el disco sea una ópera rock, porque el disco sea musicalmente muy variado, o porque el artista o la banda estén particularmente muy inspirados en ese momento de su carrera, que haya dado la cantidad de creatividad suficiente para hacer un disco así de largo. Pero sí que es cierto que con los Red Hot Chili Peppers es una de las pocas bandas a las que le perdono que sus discos sean largos, la verdad, porque claro, a algunos discos les quitaría algunas canciones, pero eh, mis discos favoritos de la banda, que son como dije, By the Way, Californication, eh, Blood Sugar y Stadium Arcadium, son todos discos largos, entonces no veo por qué criticarle mucho eso en particular a By the Way, porque la discografía de los Peppers del Blood Sugar en adelante peca de ser discos largos en sí. Y bueno, estoy hablando de casi todos los discos de los Chili Peppers de forma resumida sin darme cuenta, disculpen. Estoy spoileando mucho mi opinión de casi todos los discos, de discos a los que todavía ni siquiera les he dedicado video. Lo siento, pero es que siento que es necesario comentar un poco lo que pienso de cada disco resumidamente para entender por qué By the Way es mi favorito y cómo llegamos a ese punto también. Porque, bueno, cuando haga el video de Blood Sugar Sex Magic se los comentaré más de forma más extensa y más profunda, pero para mí Blood Sugar Sex Magic también es el mejor disco de los Peppers, porque además de ser el que consolidó su sonido, el que los volvió verdaderamente famosos, y para mí ese es el disco que los hizo ser leyendas. Si los Red Hot Chili Peppers se hubiesen separado antes de Mother's Milk, con la muerte de Hilde Slovak, que en paz descanse, para mí hubiesen sido recordados como una banda de culto de los 80, con un sonido muy peculiar que ayudó mucho al futuro new metal y a futuros estilos de mezclas de rock con rap y con funk. Pero no más que eso, la verdad. O sea, para mí el disco que los vuelve grandes es Mother's Milk y el disco que los vuelve leyendas es Blood Sugar Sex Magic. Porque no cualquier banda te hace un Blood Sugar Sex Magic. Para mí ahí suben de categoría exponencialmente. Y como digo, el Blood Sugar para mí es un disco que tiene sus mejores canciones, es el más inspirado, también tiene una magia muy especial. Los cuatro integrantes de la banda tienen una simbiosis muy única que solo ellos pueden lograr. Solamente Anthony, Flea, John y Chad pueden lograr esa simbiosis que se logró en el Blood Sugar Sex Magic, e incluso les cuesta volver a replicar esa simbiosis en otros discos. Es como un disco grabado muy en un momento en particular, que es 1991, en la mansión donde grabaron ese disco, que era supuestamente una mansión embrujada. Y resulta que, claro, Blood Sugar es un disco muy especial y alucinante en muchos sentidos, pero también una de las cosas que a mí más me gustan del Blood Sugar Sex Magic es que para mí todas las versiones de los Red Hot Chili Peppers de antes, durante y después coexisten en ese disco. Y por ejemplo, los Red Hot Chili Peppers melódicos y poperos están en Blood Sugar Sex Magic, a pesar de ser un disco que es mayormente de funk rock. Porque es cierto que lo que más destaca en el Blood Sugar Sex Magic es el funk rock de canciones como Give It Away, como Funky Monks, como If You Have to Ask o como Sir Psycho Sexy, entre otras. Pero hay algunas canciones que son muy pocas, pero curiosamente también están en la liga de ser de las mejores del disco y de los Peppers, que son muy melódicas o que son baladas o que tienen melodías pegajosas, poperas y muy bellas. Ejemplos: Breaking the Girl, I Could Have Light, temazo impresionante, la icónica Under the Bridge, e incluso canciones que quedaron descartadas de Blood Sugar como Soul to Squeeze. Entonces, si ustedes se fijan, para mí el Blood Sugar Sex Magic es un disco tan brutal que no solamente consolida el sonido que los Peppers estaban trabajando y le da el clavo en ese sonido y logra hacer que todo tenga sentido y logran consolidar su estilo tan particular, sino que también es un disco que incluso mira hacia el futuro y nos hace un spoiler de los Red Hot Chili Peppers que vendrán en 10 años más.
que son los Red Hot Chili Peppers de Californication y By the Way, porque el disco siguiente, que es One Hot Minute, es una rareza en la discografía de los Peppers porque es su disco más pesado, uno de los más metaleros y bastante oscuro, más que nada por el momento en el que se grabó, y como no está John Frusciante, el tratamiento de las guitarras es diferente, ya que lo hace Dave Navarro. Son guitarras menos funky. Es un gran disco, One Hot Minute, muy distinto, pero es un gran disco, y también le dedicaré un video en algún futuro. No es de mis favoritos porque no me va mucho el estilo tan oscuro que tiene, pero sí es un gran disco, es un discazo. Y después, gracias a Dios, volvió John Frusciante a la banda. Y no es que no me gustaran los Peppers con Dave Navarro, pero me da mucho gusto que John Frusciante haya vuelto, con todo respeto a Dave, porque cuando John Frusciante volvió, había solucionado sus problemas de adicción a las drogas, estaba rehabilitado, recién rehabilitado, por lo tanto no estaba en su prime en ese momento. Se sentía como un poco desconectado, no se sentía al mismo nivel en que como se sentía en Blood Sugar Sex Magic, pero incluso en esas condiciones logró con los Peppers hacer un disco espectacular como es el Californication, que es uno de los discos favoritos de mi vida y es mi segundo disco favorito de los Peppers, porque mi disco favorito de ellos viene inmediatamente después, 3 años después, que es el By the Way, que creo que no tengo que explicar por qué es mi disco favorito de los Red Hot Chili Peppers, porque opinando de todas las canciones del disco a lo largo del video se habrán dado cuenta que es mi favorito por el estilo del disco, porque es un disco que yo considero que es de pop rock, porque son canciones muy melódicas con melodías muy poperas. Es un disco mucho menos funk, es verdad. En este disco tuvieron que sacrificar un poco el funk para lograr este sonido de By the Way, pero estando Can't Stop, que es mi canción funky favorita de los Chili Peppers, para mí lo compensa todo, así que por mí no hay problema. Y claro, By the Way es un disco en el cual yo siento que aquí se consolidan verdaderamente los Red Hot Chili Peppers, que ya venían mostrándose hace más de 10 años desde Blood Sugar, en canciones como Breaking the Gear, I Could Have Light, Under the Bridge, Soul to Squeeze. En One Hot Minute también hay un poco de estos Chili Peppers melódicos con Aeroplane o My Friends. Los Red Hot Chili Peppers desde Blood Sugar en adelante siempre tuvieron esa influencia popera y melódica de los Beatles, pero no solo de ellos, sino que melodías poperas en general y muy pegajosas y muy radiables. Y en Californication para mí es el disco en donde logran el equilibrio perfecto entre su clásico sonido de funk rock con este futuro sonido que se iba a venir en By the Way, sobre todo de melodías poperas pegajosas y dulces y melosas en algunos sentidos. Y por eso yo creo que Californication podría ser el disco perfecto de los Chili Peppers, en el sentido de que creo que está muy bien equilibrado a nivel musical, por esto que les digo. Pero yo solo tengo un pequeño problemita con Californication, y es que encuentro que está muy cargado hacia adelante. Encuentro que la primera mitad del disco es muy superior a la segunda, que no está bien distribuido. Pero la segunda mitad del disco me encanta, pero me refiero a que las mejores canciones, casi todas, salvo Road Tripping, están en la primera mitad. Entonces, en ese sentido, siento que el disco está un poco desequilibrado, pero es un disco completamente clásico. Y es mi segundo disco favorito de los Chili Peppers. De hecho, Californication lo encuentro un poquito inferior a Blood Sugar, pero me gusta más Californication que Blood Sugar. Y resulta que después viene By the Way, que debo decir que tampoco considero que By the Way sea un 10 de 10. Yo creo que es un 9 de 10 o un 9.5 de 10 si se quiere, porque también tiene 16 canciones, dura más de una hora. Se pudieron haber quitado algunas canciones, se pudo haber quitado Cabrón quizás, se pudo haber quitado Mercury, que a mí me encanta, pero se pudo haber quitado 2 o 3 canciones. Es más, incluso si By the Way fuese un disco de solo 10 canciones y durara mucho menos, sería una obra maestra absoluta. Pero aún así, con la duración que tiene y con las 16 canciones que incluye, que son bastantes, a mí me encanta este disco de principio a fin, pero es más que por el hecho de ser un disco perfecto, no es por eso, porque no es perfecto, sino que este disco me gusta de principio a fin porque me gusta mucho el estilo. Y por ejemplo, a mí Blood Sugar Sex Magic llega un punto en el que me cansa, tengo que ser sincero. Después de Under the Bridge el disco me cansa un poquito. Después retomo el gusto con canciones como My Lovely Man, pero como que igual
el Blood Sugar me cansa un poquito porque me gusta el funk rock, pero creo que también el funk rock por más de una hora creo que igual me cansa y eso me ocurre con Blood Sugar un poco, pero By the Way no me cansa, pero yo creo que a alguien que le guste este estilo, pero tampoco le alucine como a mí, también puede llegarle a cansar By the Way hasta cierto punto. Yo creo que es común que pase eso porque son discos largos. Si los Red Hot Chili Peppers hicieran discos más cortos, serían aún mejores. Pero bueno, de todas formas, no me quejo porque como les digo, para mí este disco, si bien no es 10 de 10, para mí es un 9 de 10 o un 9.5 de 10 a nivel objetivo, si es que se puede ser objetivo en la música, que no se puede, pero fijamos que se podría. By the Way no es un disco perfecto, pero sí es un disco extremadamente sólido. Y para mí este disco, en mi opinión, es mejor que Californication por el simple hecho de que no tiene ese problema de que está más cargado hacia adelante en la primera mitad. Porque es cierto que la mayoría de los hits del disco están en la primera mitad, pero en la segunda mitad del disco tiene esa trilogía final de Minor Thing, War Tape y Venice Queen, que no son singles, pero son canciones alucinantes. Es la mejor trilogía de canciones de un disco de los Chili Peppers. Entonces, para mí, con esas tres canciones potenciadas, no podría decir que la segunda mitad del disco es débil. Porque con esas tres canciones al final siento que agarra mucho power la segunda mitad del disco, lo cual es algo muy positivo, por eso lo siento un poco más equilibrado que Californication, porque Californication en su segunda mitad acaba con un gran tema que es Road Tripping, pero los temas anteriores no estaban mal, pero tampoco eran alucinantes. Entonces, por eso digo que en mi opinión, By the Way es un poco más sólido que Californication a nivel disco. Ahora, a nivel canciones, para mí están al mismo nivel. Para mí las mejores canciones de Californication son igual de buenas que las de By the Way. En ese sentido están muy nivelados. Pero claro, a lo que quiero llegar es que de todos los discos, los Red Hot Chili Peppers, para mí la mayoría son muy buenos. Y hay algunos que son de muy buenos e increíbles. Pero para mí el único que es 10 de 10 en serio es Blood Sugar Sex Magic. A pesar de que hay tres discos de la banda que me gustan más que Blood Sugar Sex Magic, que como les dije son Stadium Arcadium, Californication y By the Way. Por eso es que no voy a criticar tanto By the Way porque no sea un 10 de 10 o porque no sea un disco perfecto, porque podría ser mejorable o no mejorable, sino que podría ser un poquito más corto, se le podrían quitar una o dos canciones sin ningún problema. Pero no voy a ir tanto a eso porque el punto es que disfruto completamente By the Way tal como es porque me gusta el estilo. Simple y sencillamente por eso. De hecho, también me ocurre eso con el Stadium Arcadium, que es un disco que es larguísimo, dura literalmente 2 horas. Es un disco doble, pero cada mitad de disco dura 1 hora. Entonces el disco dura 2 horas y tiene 28 canciones. Es larguísimo y muy cansador de escuchar. Pero a mí me encanta Stadium Arcadium porque me encanta el estilo que tienen los Red Hot Chili Peppers aquí, que es muy similar al de By the Way, solo que un poco menos meloso en algunas canciones, como que aquí se siente más el funk nuevamente, sin llegar a ser un Blood Sugar, pero sí es un disco como más equilibrado en los sonidos, más que By the Way, que sí que se va completamente a lo melódico, casi en su mayoría. Que como digo, para mí esto no es malo, porque este es el estilo que más me gusta de los Red Hot Chili Peppers. La faceta de los Red Hot Chili Peppers que a mí más me gusta es la de los Red Pop Chili Peppers. Los Red Pop Chili Peppers me encantan porque, bueno, como habrán notado, mi banda favorita son los Beatles y me gustan mucho las melodías pegajosas y las melodías poperas de los 60, de Inglaterra sobre todo, aunque se pueda hacer melodías poperas en todos los países. Los Red Hot Chili Peppers lo logran perfectamente y son gringos. Y eso que tienen mucha influencia del funk y muchas influencias que nada que ver con los Beatles, pero se sienten los Beatles en By the Way para mí. Y se siente esa influencia del pop rock de los 60 y también en el tipo de teclados que usan también, como en ese tipo de instrumentos como el clavecín, como esas cosas, como que By the Way tiene mucho de eso, como que tiene, es un disco que me parece hasta incluso muy sesentero por momentos, para ser un disco del 2002. Y bueno, he de decir que este disco, sin ningún tipo de duda, es completamente Frusciante. Este disco es, yo diría que la obra maestra de John Frusciante dentro de los Red Hot Chili Peppers, porque
en este periodo de su vida él estaba muy inspirado. Hay que tomar en cuenta también que la convivencia de los cuadros integrantes clásicos de los Red Hot Chili Peppers es muy peculiar porque, por ejemplo, Anthony y Flea en estos años, en 2002, cuando se publicó By the Way, tenían como 39, 40 años. En cambio, John Frusciante, como es casi 10 años menor que ellos, John Frusciante en este periodo tenía 31, 32. Entonces, igual, claro, eran todos adultos y ya ninguno era veinteañero, pero igual la perspectiva de Frusciante sin duda alguna era más juvenil que la de Anthony Flea. Entonces, como que esa disonancia creo que les ayudó mucho en la creatividad de los discos de los Red Hot Chili Peppers de estos años, del Californication, del By the Way, del Stadium Arcadium, porque Frusciante estaba más inspirado. Y yo diría que el disco en el que Frusciante más aportó es en este. Y en este disco también está muy inspirado a nivel guitarrístico, a pesar de ser un disco muy popero y melódico. No quiere decir que no sea un disco guitarrero, es un disco en el que las guitarras destacan a todo momento. Guitarras rockeras, guitarras melódicas, solazos por doquier, en arreglos preciosos, en punteos, de todo. O sea, John Frusciante hace de todo en By the Way a nivel guitarrístico, por eso se me hace fascinante escuchar este disco con audífonos, cómo toca la banda en general, porque los Red Hot Chili Peppers son unos monstruos tocando, sobre todo los cuatro juntos, con Frusciante, pero Frusciante en este disco está a otro nivel, en serio, o sea, está inspiradísimo. Y en Californication también había hecho un espectacular trabajo en la guitarra, pero sí que mucho más modesto porque venía recién saliendo de un periodo oscuro de su vida, se había recién rehabilitado y estaba como empezando recién a volver al ruedo. Y en By the Way ya está completamente rehabilitado, o así se siente al menos, y se le escucha mucho más centrado, mucho más creativo, mucho más inspirado sin duda, y por eso By the Way es una obra maestra para mí. Como digo, quizás no sea un 10 de 10, puede ser un 9 de 10, un 9.5 de 10, pero no es nada común que una banda con 18 años de carrera, como eran los Red Hot Chili Peppers en este momento, en 2002, tenían 18 años de carrera, que es bastante, que en este punto de tu carrera hagas un disco tan increíble como By the Way tiene mucho mérito, la verdad. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? By the Way es uno de mis discos favoritos de la vida, sin duda. Conecto mucho con este disco, con sus melodías, su música. También he de decir que es el disco más triste de los Red Hot Chili Peppers. Es un disco bastante melancólico por momentos, pero es a la vez muy hermoso y muy bello. Y es muy sensible y me gusta mucho eso. Pero también se pone rockero cuando tiene que serlo, tiene sus canciones poderosas, lo cual es necesario porque igual es un disco largo, entonces necesita esos contrastes, pero diría que es el disco más triste de los Red Hot Chili Peppers, pero a mí no me deprime, porque a mí me deprime The Cure o Radiohead, con todo respeto, y eso sí que me tira para abajo, pero By the Way no me tira para abajo, porque es un disco hermoso, y es un disco con melodías tan bellas que simplemente me pone reflexivo, pero no me pone triste. Además que muy interesante las líricas de este disco porque también en este punto de la carrera de los Chili Peppers y este punto en sus vidas es muy particular también porque, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que los Red Hot Chili Peppers siempre fueron una banda divertida, y lo fueron desde el principio, como muy enérgica, que vivían la vida, que eran bastante desenfrenados, que no les importaba mucho lo que pensaran de ellos, que eran como una pandilla, y como que siempre tuvieron eso y siempre lo han seguido teniendo. De hecho, o sea, es solo cuestión de ver el tipo de fotos que se sacaban, como estas, por ejemplo, donde ponen caras y todo el cuento. Siempre tuvieron esa esencia desde el principio. Y John Frusciante cuando entró a la banda y Chad Smith también, los dos conectaron muy bien con esa onda que tenía Anthony Flea al respecto. Pero digamos que sí que es cierto que en todos los años que los Red Hot Chili Peppers llevaban hasta este momento, pasaron bastantes situaciones traumáticas, como la muerte de Helen Slovak, que murió por sobredosis. Entonces, los Red Hot Chili Peppers tenían un trauma con todo esto de las drogas, porque perdieron un amigo que era Helen Slovak por ese motivo. También Diana's Under the Bridge, de hecho. También cuando se salió John Frusciante, también su salida fue muy traumática, su primera salida después del Blood Sugar Sex Magic, porque se salió de la banda en el momento en el que eran más exitosos,
y en el que eran una de las bandas más populares de ese momento. Y además también cuando se salió John Frusciante también estaba muy metido en las drogas, entonces también después de su salida Anthony volvió a recaer en las drogas porque después de la muerte de Helen Slovak se había rehabilitado y volvió a caer en el periodo previo a One Hot Minute y durante ese periodo entonces pasaron bastantes situaciones muy traumáticas y John Frusciante igual los años que fue solista a mediados de los 90 después de Blood Sugar y antes de Californication fueron igual años oscuros para él porque si bien hizo 2 discos solistas que son muy buenos y muy queridos por sus fans, digamos que igual estaba en plan drogadicto y como que en cualquier momento podía morir, la verdad, o sea, estaba siempre al borde de la muerte, estaba bastante inestable, entonces cuando se rehabilita y vuelve a los Chili Peppers, volver a la banda le ayudó mucho. Por eso es que yo creo que después del gran éxito que tuvo Californication y después de que comprobaran que el hecho de que Frusciante volviera a la banda nuevamente les trajo la fórmula ganadora y que realmente lograron nuevamente posicionarse como una de las bandas más importantes del planeta con John Frusciante en sus filas, yo creo que vieron en retrospectiva, vieron los amigos caídos, Helen Slovak, en las peleas que tuvieron con Dave Navarro, y todos esos momentos oscuros, el pasado oscuro de adicciones de Frusciante y todas esas cosas. Y también se sumó con que, según Frusciante, en grabar el periodo de composición y grabación de By the Way fue uno de los momentos más felices de su vida. Se nota mucho que los integrantes estaban muy enamorados en el periodo de este disco. By the Way es un disco muy de amor, por eso por momentos puede sentirse un poquito cursi, comparado a anteriores discos de la banda que eran más fiesteros y más de desenfreno. Pero bueno, a mí me encanta By the Way, la verdad. Y en este disco se juntó todo. De hecho, es más, hablando de amor, la portada del disco es una pintura que hizo John Frusciante. Para que vean que este es prácticamente su disco. O sea, hasta él puso la portada. Y es una pintura que él hizo porque John Frusciante también es pintor. Y es una pintura que hizo de su polola de ese tiempo. Y está como en negativo, por eso se ve así como celeste. Pero la pintura original es con la piel de ella, en color piel. Y así. Entonces, claro, en musas inspiradoras, en traumas que venían arrastrando de muchos años, que estaban resolviendo, o todo ese tipo de cosas. La historia de los Red Hot Chili Peppers a nivel personal es muy complicada. Pasaron muchas cosas muy heavies, pero aquí estaban en 2002 presentando By the Way, un disco alucinante que también fue muy exitoso, tal como Californication, porque los singles de este disco eran irresistibles. Y 4 años después publicaron Stadium Arcadium, que también tuvo grandes singles. Quizás es cierto que tenía mucho relleno, pero este disco me gusta muchísimo, para que les voy a andar mintiendo. Y bueno, después lamentablemente Frusciante se salió y ahí eh, pasaron los años hasta que volvió con los 2 últimos discos que ambos me encantaron. Eh, Sobre todo Unlimited Love, pero estoy muy feliz de que John Frusciante haya vuelto a la banda porque en mi opinión se respeta que él se haya salido de la banda un par de años en su primera y segunda salida, pero para mí John Frusciante tiene que estar en los Red Hot Chili Peppers. Es como los Vengadores, tienen que estar juntos, tienen que reunirse, tienen que estar ahí. Es como eso, o sea, yo creo que son de verdad de esas como conexiones humanas y musicales y artísticas que son benditas. Y los Red Hot Chili Peppers no son una banda cualquiera, son una banda muy especial, son los monjes del funk. Y en este disco, en By the Way, demostraron, ahora sí, más que nunca, si es que no había quedado claro antes, que también pueden pasar de ser los Red Hot Chili Peppers a los Red Pop Chili Peppers sin ningún problema y pueden dominar el lenguaje universal del pop rock de forma maravillosa. Y como ustedes saben, yo soy un compositor de pop rock. Yo en la mayoría de mis composiciones siempre intento crear melodías pegajosas, que sean oreja, que sean muy cantables, melódicas. Es mi estilo favorito del pop rock, por eso los Beatles son mi banda favorita y los Rolling Stones también, que los Rolling Stones también son más poperos de lo que parecen. Y cáchense que
hay bandas que están muy influenciadas por los Beatles y que siguieron su legado, muchas bandas de Britpop de los 90, como puede ser Oasis, que Oasis es una gran banda, me encanta Oasis. Opinamos desde Finley Maybe en el canal hace unos meses, aquí en las tarjetas en la descripción les dejaré enlaces para que lo vean, el video que es muy bueno, pero créanme que con todo respeto, y lo digo, no quiero ser comparativo, pero con todo respeto, para mí el nivel de calidad de las melodías que hay en By the Way, para mí ningún disco de Oasis logró melodías tan exquisitas y de tal calidad como las de By the Way. O sea, de verdad que yo creo que si hay una banda o algún disco en particular de los 2000 que esté más cerca de las melodías poperas y pegajosas de los Beatles y las melodías de pop rock de los 60, para mí este disco, By the Way, está mucho más cerca de eso que cualquier disco de Oasis, con todo respeto, porque Oasis siempre los compara mucho con los Beatles, y claro, Oasis ofrecían muy buenas melodías y todo, pero también ofrecían mucho garage rock y guitarras pesadas y todo, entonces como que en este disco los Red Hot Chili Peppers son mucho más beatleros que los propios Oasis, en mi opinión, y para mí logran melodías superiores, con todo respeto, y eso que a mí me encanta Oasis, pero bueno, para mí los Red Hot Chili Peppers en este disco logran melodías vocales supremas, y por eso By the Way es uno de los discos favoritos de mi vida. Es impresionante que una banda que se supone que su gracia es ser una banda de funk rock eh, pueda hacer un disco como este. Eso habla mucho de la versatilidad de la banda y de lo creativos que eran y que son. Así que nada, By the Way, mi disco favorito de los Red Hot Chili Peppers.